Buenas tardes. Ah, Nos toca revisar hoy o comenzar ya la unidad 2, que es la relativa a la teoría jurídica de las personas. Ah, Nuestra materia se llama bienes y personas, entonces pues entremos ya al contenido como debe de ser, ¿sí? Y tenemos que revisar algunas cosas como concepto jurídico de personas, su evolución histórica, etcétera, ¿sí? Bien. Ah, Como evolución de la persona, y por supuesto hablamos de la persona humana, es decir, de la persona física. Ah, ah, en Roma se consideraba que una persona era un nacido con total desprendimiento de su madre, ¿sí? Es decir, desde que el niño ya nacía y podía ser independiente del útero o de su madre, ya era considerado una persona, ¿sí? Ah, Luego se le consideró a las personas como sujetos de derechos para diferenciarlos de los esclavos. En la India, por ejemplo, solo los brahmanes eran personas, los demás eran como esclavos, ¿no? Sabemos la historia que hemos tenido pues justamente como personas, ¿no? A veces no tan afortunadas. Bueno, en la Edad Media se decía que todos los hijos eran de Dios, por lo tanto todos éramos personas, ¿no? Que éramos iguales. En el código de Napoleón, no había una regulación expresa, pero consideraba al concebido sujeto de derechos, ¿sí? Después ya aquí en México particularmente viene el Código Civil de 1884, en el que se estableció que la capacidad jurídica se entiende desde el nacimiento, pero el procreado entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido, ¿sí? Es decir, ya no tenía que haber viabilidad o no, vamos, hay como distintos puntos, ¿no? La fecundación, la concepción, la viabilidad, el nacimiento, etcétera, ¿sí? Luego, entonces, no nos vamos a meter mucho en el concepto porque en la historia, digo, porque no nos atañe mucho, es más importante saber qué pasa ahora, ¿no? Así que vamos al concepto. El concepto puede verse desde diferentes puntos de vista, ¿no? La palabra persona etimológicamente viene del latín personare, que significa resonar. En el foro romano, el teatro romano, se ponían una máscara y cuando hablaban pues resonaba adentro, ¿no? De ahí viene esa palabrita, ¿sí? En el sentido jurídico, es decir, para nosotros los abogados, y la verdad es, sí, me parece que la forma general de entender lo que es una persona es todo aquel ente sujeto de derechos y obligaciones, ¿sí? Eso es una persona, ¿sí? Para nosotros los abogados, si le preguntamos a un químico va a decir que es un conjunto de elementos físicos, ¿no? Un médico va a decir que es un conjunto de sistemas, músculos y no sé qué. Bueno, para nosotros los abogados es un sujeto de derechos y obligaciones, ¿sí? Ah, Pocas cosas son sujetos de derechos y obligaciones. Ustedes tal vez pensemos en un animal, es sujeto de derechos, sí, pero no tiene obligaciones. Entonces no puede ser una persona. Podemos decir de una cosa, es sujeto de derechos, pero no de obligaciones. O se puede ser sujeto de obligaciones y no de derechos, etcétera. Las personas somos quienes somos sujetos de las dos cosas, tanto de derechos como de obligaciones, ¿sí? Y finalmente ya lo más cercano que tenemos en el derecho a saber qué es lo que es una persona como concepto lo tenemos en el artículo 22 del Código Civil para Hidalgo. Solo habría que buscar los correlativos en otro estado si alguien más ve este video, ¿no? Y dice el artículo 22 que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en este código. Por lo tanto, una persona es persona de acuerdo al Código Civil desde el momento de la concepción, ¿sí? Ah, Habría que ver ahí la diferencia entre los momentos de concepción y fecundación, por ejemplo, ¿no? Ah, Porque si tenemos que concepción es el momento en tener una relación sexual, entonces ello implicaría necesariamente que cualquier interrupción de embarazo puede ser un homicidio, ¿sí? Incluso si decimos que es una persona desde la fecundación, pues también.
¿sí? Sería un homicidio a practicarse una interrupción de embarazo, no sé, a los 3 días de haber sido de haber sido fecundado un óvulo, ¿no? No sucede así, ¿no? Ahí tenemos algún medicamento que sirve para interrumpir el embarazo y que está permitido, ¿no? Pero bueno, valga la observación, es un tema que en clases da mucho de qué hablar, ¿no? Pero bueno, el código, la conclusión es esa. Desde el momento en que uno es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido, es decir, aquí hay una ficción jurídica muy grande, ¿no? Y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Así que bueno, aquí tienen el concepto de persona, ¿sí? Luego, como siguiente tema tendríamos que distinguir entre persona física y persona moral. Esto me parece que es bastante claro, ¿no? Una persona física es un sujeto individual, hombre o mujer sujeto a derechos y obligaciones, ¿sí? Una persona moral son entes distintos a los seres humanos que persiguen fines determinados y a los que el ordenamiento jurídico otorga posibilidad de ser sujetos y obligaciones. ¿Quién es una persona moral? Las empresas, las sociedades, etcétera, ¿sí? Son sujetos de derechos y obligaciones, pero no es un ente individual, sino es un ente pues, colectivo. Más de dos personas es algo colectivo, ¿no? La distinción ahí está en el artículo 25 del Código Civil, ¿vale? Ahora, bien, para no hacerlo un poquito más largo, lo voy a cortar aquí y haré una segunda parte.